is me forever, one of the lost ones, the one without a name, without an honest heart as compass. This is... Si alguna vez has asistido a un concierto o a una obra de teatro, al momento de comprar los boletos te has dado cuenta de que el costo del asiento depende de la cercanía o lejanía del escenario. La distancia y posición determinan la calidad de la información y detalles que puedes apreciar. Ahora imagina que tienes diferentes fotos, por ejemplo de la Torre Eiffel. Una foto se toma desde las alturas, en un nivel dentro de dicha torre y permite apreciar los alrededores. Otra imagen se captura desde la parte baja y se centra en las estructuras. Otra más se logra desde la comodidad de una habitación de hotel, cuya ventana tiene como fondo a esta torre. Para finalizar, otra foto muestra a la Torre Eiffel como un punto lejano en el entramado citadino. Cada una de estas imágenes tiene como motivo a la misma obra arquitectónica, pero se le muestra desde una perspectiva distinta. Todo dependerá de la posición del fotógrafo, de sus conocimientos, de sus emociones e intenciones, y nos mostrará únicamente lo que puede ver desde su localización. Esto es el equivalente a un narrador cuando de obras literarias se trata, en específico del género narrativo. Siempre hay una o más personas quienes revelan los eventos de una historia. Es una de las decisiones más relevantes que debe hacer el escritor y es un detalle crucial para que el lector evalúe la información al entender quién o quiénes están relatando, pues su posición permitirá dar más o menos detalles y se podrá decidir si el narrador o narradores son o no confiables. Pensemos en un cuento popular como La Caperucita Roja. Hay al menos 3 personajes principales: la niña, la abuela y el lobo. Si la historia se cuenta por la niña, sabremos solo lo que ella puede conocer, ni más ni menos. No puede anticipar al lobo y no le es posible hablar de los sentimientos o intenciones de otro personaje. Si lo hace, obviamente no habrá objetividad. Si el relato lo cuenta el lobo, probablemente mentirá mucho, confundirá eventos, no se detendrá en las emociones ni de la abuela ni de la niña, pero probablemente conoceremos a fondo sus intenciones. Si el relato lo cuenta la abuela, será muy simple porque es quien menos información tiene, aunque posee sabiduría, pero no puede moverse con tanta soltura como los otros 2 personajes. Sin embargo, para este relato se usa un narrador extradiegético y omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una persona que está fuera de la historia y que puede conocer absolutamente todo, anticiparse a cada situación, explorar las emociones de los diferentes personajes y sus intenciones. En resumidas cuentas, es un narrador Dios, lo conoce todo, desde el pasado hasta el futuro. Entonces, el narrador omnisciente es aquel que conoce a detalle todo lo que ocurre en la historia. Conoce perfectamente bien a los personajes y lo que sucede y sucederá a lo largo de la trama. Este narrador fue muy utilizado desde principios de la literatura hasta el siglo XX, cuando se empieza a experimentar con las estructuras narrativas, en especial con el tipo de narrador, para provocar la participación más activa del lector y retratar con mayor fidelidad la forma en la cual nos aproximamos a la información. Así, comenzaron los narradores testigo, los narradores protagonistas, etc. Y se abandonó un poco al narrador omnisciente. ¿Y cuáles son las características del narrador omnisciente? Pues bien, utiliza la tercera persona, expone y comenta las acciones de los personajes y los hechos en torno a ellos.
Cuenta pensamientos, recuerdos, intenciones y emociones de los personajes. En algunos casos anticipa lo que ocurrirá. Conoce el pasado de los lugares y los personajes. Está en todas partes y puede saltar de un tiempo a otro. Es autoritario porque es el único que conoce la historia en su totalidad y no se le puede cuestionar. Algunos ejemplos del narrador extradiegético y omnisciente son los siguientes. La Caperucita Roja. Érase una vez una pequeña y dulce coquetuela a la que todo el mundo quería con solo verla una vez. Pero quien más la quería era su abuela, que ya no sabía ni qué regalarle. Usa la tercera persona y puede referirse a los sentimientos de los personajes. Crónica de una muerte anunciada. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Igual, en este caso usa la tercera persona. Sabe lo que sucederá, lo que el personaje soñó, a qué hora se levantó y cuáles fueron sus sensaciones al levantarse. Las más grandes obras de la literatura universal han sido relatadas por narradores omniscientes, desde la Odisea y la Ilíada hasta El Señor de los Anillos, pasando por El Quijote, Hamlet, El Viejo y el Mar o 100 años de soledad, 1984, Un mundo feliz o Fahrenheit 451. Son contadas por narradores omniscientes. ¿Podrías identificar y compartir un fragmento de una obra donde se utilice un narrador omnisciente? ¿Por qué es omnisciente? El narrador omnisciente es, posiblemente, el más sencillo y el más utilizado en novelas y cuentos previos al siglo XX. Más tarde comienzan a utilizarse otro tipo de narradores que hacen las historias aún más interesantes, y el lector intenta indagar, recomponer, armar un enorme rompecabezas para tener una idea más completa sobre las historias. Antes de eso, el narrador omnisciente entregaba un relato completo, sin más que agregarle o pedirle de principio a fin.